con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Cállate. No querrás que armemos un escándalo aquí en tu trabajo, donde todo el mundo cree que eres una blanca paloma. ¡Suéltame, desgraciado! Juro que voy a castrarte para que aprendas a ser hombre. ¡Socio! ¡Desgraciado! ¡Animal! ¡Ahora sí te la de machito! No me importa ir presa, pero no me vas a seguir destruyendo la vida. Bueno, Camila, está bueno, está bueno. Esto no se va a quedar así, maldita mujer. Vas a ir directo a tu calabozo salvaje. Esto me lo vas a pagar. Tienes 3 minutos para desaparecerte de aquí y no volver nunca más. Solo 3. ¿Desayunó? ¿Quiere comer algo? Bien. La idea de reunirnos aquí era para poder conversar. Yo no tengo nada que decir. Ya la mujer esa que ustedes contrataron intentó sacar mi información y no lo logró. Por favor, déjeme ir. Es decir que usted conoce a mi buena amiga Miriam. Ya sabía yo que me había vendido. Bueno, ya que no le pude sacar nada a ella, pues tendrá ahora que decirme a mí toda la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿De qué habla? Quiero saber exactamente qué fue lo que pasó allí donde mataron a mi sobrino. Marco se suicidó. Caso cerrado. ¿Qué caso se cierra cuando yo diga que se cierra? Y eso será cuando la rata de su padre se pudra en la cárcel por asesino. Pórtese bien, Carricito, porque no quiero perder el control. Cuando la gente me miente como me está usted mintiendo, me salgo de mis casillas. Vamos a calmarnos. Empecemos desde el principio, vea. ¿Dónde estaba usted cuando mataron a mi sobrino? Buscando unas cuerdas para amarrarlo. Mi papá se quedó con él. Qué bien, ¿no? Muy bien. Bravo, bravo, así me gusta. Es que hablando se entiende mejor la gente. Siga, siga.
que va por buen camino. Hay un hombre que está extorsionando a Camila, señor. Extorsionando a Camila. Pero si Camila no tiene con qué pagar un chantaje. ¿Extorsionándola con qué? ¿Quién? Es un hombre que la conoció a ella cuando vivía en la calle. Antes de llegar al orfanato y estar bajo mi cuidado. Ella tenía 12 años y... Confía en mí, madre, confía en mí. Tome, que yo la puedo ayudar. Gracias. Hable. Don Ezequiel, si Camila sabe que yo estoy hablando con usted, se va a poner muy brava conmigo, créame. Don Ezequiel, ese hombre dice que Camila es una asesina. ¿Y usted qué piensa, madre? ¿Usted cree que eso es cierto? No. Yo creo que no. Pero la verdad es que estoy muy angustiada. Porque yo creo que detrás de todo esto hay otra cosa, don Ezequiel. Algo más. ¿Algo más como qué? Jefe, cuando pueda. Es urgente. Pero a mí Rosario no me pidió permiso para salir. Ay, Chila, tú y tus cosas. Javier me dijo para tomarnos un café. Te prometo que regresarás sana y salva, Rosario. Ay, tan lindo. Bueno, está bien, está bien. Yo te doy permiso, muy bien. Pero espérala afuera, me haces el favor, que primero yo tengo que instruir a mi hermana en unos asunticos. Afuera. Afuera. Es lento como tú, igualito. Hermana, ¿cómo tú piensas salir con ese hombre así? Por favor. Deja de hacer así como una marrana. No lo escuches, solo sé tú misma. No seas tú misma por nada del mundo. Hermana, por favor, hay que retocarte, ponerte esa piel fabulosa que trajiste ahí en la cartera. Mi amor, y eso sí, te comportas fina. Recuerda que ese hombre es un López Méndez. Y te haces la dura, hermanita. Recuerda que ante todo eres una dama. No se tarden tanto que espantan al hombre. ¡Ay, cállate! Axel, yo no puedo mentirte. Y si no te digo lo que me está pasando, me siento falsa. Es que Sebastián vino para acá a decirme que está preocupado por mí porque piensa que tú estás jugando conmigo. Pero yo en realidad pienso que él está celoso. Preocupado. Amelia, pero él no sabe ni siquiera cómo yo te trato, a menos que tú se lo hayas dicho. Y de ser así, yo siempre me he comportado como un caballero contigo. Sí, ya sé, y te lo agradezco, Axel, de verdad. Pero el hecho que Sebastián haya venido aquí a decirme que está celoso de ti me da una esperanza. Déjame ver si entiendo. ¿Es en serio? Ay, Axel, de verdad, mira, yo quisiera corresponderte, pero no puedo. Yo amo a Sebastián. Y si lo he esperado todo este tiempo, menos lo voy a dejar de querer ahora. ¿Sabes qué, Amelia? Déjalo así. Feliz día. Vamos, cuénteme. Después que fue a buscar la cuerda para amarrar a mi sobrino, ¿qué pasó? Me encontré con mi hermano Max y escuchamos un disparo. Allí mismo salimos corriendo y fue cuando encontramos a Marcos muerto con un disparo en la cabeza. ¡Mentira! ¡Tú sabes que eso es mentira! ¡Fue tu papá el que mató a mi hermano! ¡Fue tu papá! ¿Se calla y se calma o se va? Entonces, si mi sobrino ya estaba muerto, ¿por qué tocar el arma? ¿Para qué? No sé, sentí curiosidad. Déjate de estupideces y di la verdad, porque la próxima vez no voy a detener a Roger, ¿ok? ¿Sabe lo que creo yo? Y corríjame si me equivoco. Usted tocó esa pistola para arreglarla y que pareciera un suicidio, porque cuando su padre mató a mi sobrino, no había quedado de una manera correcta. ¿Voy bien? No, eso no fue así. Y como usted es un buen hijo y de eso usted no tiene la culpa, quiso ayudar a su padre para que de esta manera, pues, la pistola quedara de una manera correcta. Fue así, ¿no?
Vamos, hable. Porque es que Fernando tiene razón. Cuando a mi sobrino Roger se molesta, se pone como un toro. Y eso sí, él ya no lo puede controlar. Y sería una lástima, válgame Dios, que usted tan jovencito muera así, tan de repente. Mire, madre, así Camila haya matado un ejército, cosa que no creo que haya hecho ni que hará. Camila no va a ir presa. Deje eso en mis manos. Confía en mí. Gracias, don Ezequiel. Pero quiero que sepa que si eso resulta la verdad, si la vida obligó a Camila a cometer un acto tan terrible como ese, fue justamente por eso. Porque la vida en su injusto proceder la obligó. No porque ella tenga ninguna maldad en su corazón, don Ezequiel. Sí, Madre Isabel, yo estoy de acuerdo con usted. Así que no va a estar en ese aprieto. Gracias. Vamos, hermano. ¿Qué me tiene, Santiago? Se trata del tipo ese que se hace pasar por esposo de Camila. Lo sorprendí en los depósitos queriendo abusar de ella. Yo quiero tener ese hombrecito al frente. Así que vas, me lo buscas y me lo llevas a un sitio donde yo pueda conversar con él en paz. ¿Sí me entienden? ¡Ay, qué emoción! Quedaste linda. No, linda no. Regia, regia. Ay, hermana, ven acá. Ay, hermanita linda. Tú, fina. ¿Me oíste bien? Fina como yo. Cuidadito con soltar alguna ordinariez, me haces el favor. ¿Entendiste? Repítelo. Yo fina. Muy bien. Como yo. ¡Como yo! Como tú. Sin soltar alguna ordinariez. Muy bien. ¡Ah! ¡Qué pena! Aprende rápido. Wow, quedaste hermosa. Ay, tampoco exageres, López Méndez. Ella está naturalita, solo le pusimos un polvito y ya. Vamos. ¿Qué te pasa, Camila? ¿Por qué estás así? Roberto quiso propasarse conmigo. ¿Qué? Me agarró a la fuerza y trató de abusar de mí. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde está ese tipo? No, ya va, espérate, gracias a Dios estoy bien porque Santiago llegó, lo agarró y le di una redoblona de patadas que ese no va a querer meterse más con una mujer. No me interesa, Camila. Lo voy a matar. Dime dónde vive. Dime dónde vive Camila ya. Donde lo agarre en la noche, en una habitación en el centro. No sé, Max, no lo sé, no sé dónde vive. Pero ya cálmate, por favor. Yo nunca te había visto así, Max. Que voy a ir a buscar a ese sucio y le voy a hacer pagar todo lo que te hizo. Camila, te lo juro. Por favor, no, por favor, te lo pido ya. Gracias a Dios estoy bien, mira, estoy bien. Te juro que estoy bien. Ese tipo se fue. Santiago, lo echó de aquí. Ya. Seguro, Camila. Sí. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos, muchacho, que el tiempo está pasando. Y mi sobrino Roger está perdiendo la paciencia. ¿Pero qué más quiere que le diga? La verdad. Solo la verdad. Pero si ya se las dije, ya le dije todo lo que sabía. No es suficiente. Necesitamos más detalles, ese tipo de detalles que uno puede utilizar en las cortes como evidencia. Yo no estaba allí. ¡Yo no estaba allí! Pero usted movió el arma porque sabía que su padre mató a mi sobrino. Quería protegerlo. ¡Eso no fue así! Sí, así fue. Porque ni siquiera usted se creyó el cuento del suicidio. Porque si la policía llegaba y veía el cuerpo y el arma tal cual estaban, su padre iba a ir preso. ¡No! ¡No! Sí, así fue. Usted quiso proteger a su padre y el desgraciado lo lanzó a los leones de la policía. Su padre mató a mi sobrino y usted cambió el arma para proteger a su padre de ir a la cárcel.
me tiene loco y esto tiene más. Ahí vengo con un millar de promesas. Y junto a ello... Papá, vamos a darle un momento porque le puede dar uno de esos ataques que le dan y así no vamos a obtener nada. Míralo. Sí, tiene razón. Se ha portado muy bien. Pero yo solo necesitaría, para terminar esta grata conversación, un pequeño detalle, algo que me falta. ¿Podrá colaborar conmigo? Así me gusta que sea muy colaborador. Vamos a ver, cuando usted y su hermano regresaron con las cuerdas después de escuchar el disparo, su papá cargaba los guantes. ¿Guantes? Sí, guantes, esos guantes que utilizan las ratas como su padre para matar a las personas. ¡Guantes! No, mi papá no tenía puestos ningunos guantes, jamás los tuvo. Entonces eran tuyos, porque la policía sí encontró unos guantes. Que además no pasaron la prueba de la parafina porque tenían pólvora. No, yo no tenía ningunos guantes. Además, ni Max ni yo disparamos. Exacto. Porque si Marcos fue el único que disparó y se suicidó, es muy difícil que después de muerto se haya sacado los guantes. ¿Ve? Ahora sabe algo que nosotros también ya sabíamos. Y dígale a su padre, a Ezequiel, que ahora nosotros sabemos que fue él quien lo mató. Voy a ir a buscar a esa rata y me va a tener que responder por lo que te hizo. ¿Qué le pasó a mi Candelita? Santiago me adelantó algo. ¿Está bien? Fue solo un susto. Ya pasó. Además, Mascarada no se va a parar por eso. No se preocupe, mi Candelita. Yo lo sé todo. Y le voy a resolver ese problema. Ya Roberto no va a poder chantajearla más. Ya va. ¿Qué es lo que sabes tú de Camila? Ay, madre, deje que la vea. La madre Isabel me contó lo que le pasó a mi Candelita y fue a pedirme ayuda. Porque yo soy la única persona con la que ellas cuentan. ¿Te sirve esa explicación o quieres que me extienda? Ya, cállese la boca. No diga más, por favor. Mire, mi Candelita, yo solo quiero que sepa que Ezequiel López Méndez, cuando quiere a alguien, no juzga ni señala. Yo estoy aquí para ofrecerle toda mi ayuda. La culebra se mata por la cabeza. No se preocupe, que usted presa no va a ir. Gracias. Tienes aspecto de ser súper divertida para estar tan callada. Cuéntame tu vida. ¿Tú? Fina. ¿Me oíste bien? Yo soy estilista. No peluquera, porque eso es otra cosa. Estilista es a la que le gusta crear un estilo. Y eso es lo que a mí me gusta. Crear. Mira, te cuento. Nosotros en la peluquería, eso es más que un negocio. Nosotros somos como una familia. Peleamos, nos reconciliamos. También nos divertimos mucho. A mí me encanta la música. Y bailo que te mueres. Y no soy de esas mujeres que no saben escuchar. Yo sí sé escuchar. De verdad. Y me encanta reírme. No soporto a la gente amargada. ¿Segura que no estoy hablando mucho? No. Cuidadito con soltar alguna ordinariedad. Yo estudié en Londres. Sí, fue lo máximo. Aprendí inglés, francés, alemán. Es en serio, me iba a quedar allá, pero fíjate, me tuve que venir para apoyar a la chila con lo de su peluquería. ¿Cómo dejaron al muchacho? No le tocamos ni un cabello, tío. Lo devolvimos tal cual como lo agarramos. Bueno, eso sí, estaba asustado, temblando. De repente le dio un ataque de esos que le dan y se quedó tirado en alguna parte en la calle. Ese problema no es nuestro. Lo importante es que ese idiota con su actitud confirmó que Ezequiel mató a Marcos. Yo hubiese devuelto a Leandro muerto. Porque usted a veces le mete al bruto de frente. No quiero escucharle otra idiotez como esa. Quien tiene que estar muerto es Ezequiel. Ese es quien tiene que desaparecer. ¿Entendió? Hoy tampoco vas a la oficina.
¿Qué pasó ahora, Amelia? No me digas que volviste a ver a Sebastián. No, mamá. Terminé con Axel. Si es que se puede decir que alguna vez comenzamos algo. ¿Por qué hiciste eso, Amelia? Porque siento que estoy engañando a Sebastián, mamá. Si yo estoy enamorada de él, no puedo darle esperanzas a nadie más, porque siento que estoy traicionando. ¿Traicionando a quién? A un tipo que se hizo sacerdote a tus espaldas. Tú no le debes consideración a un tipo que no la ha tenido contigo, Amelia. Mamá, entiende que Sebastián vino aquí a decirme que está celoso de Axel porque me ama. Ay, deja la tontería, Amelia. Tú ya eres una mujer hecha y derecha para que pienses que la vida es un jueguito de niños. ¿Tú de verdad crees que Sebastián te ama porque te abrazó? ¿En qué mundo vives tú? Por cierto, me cambiaron la ruta porque unos clientes del centro se atrasaron con el No pago. se y entonces preocupe, yo mi estoy yendo Candelita, para no allá. se preocupe que usted en esta empresa no tiene que rendirle cuentas a nadie. Mascarada estará siempre a sus pies. Y a ver, dígame algo. Porque usted no me había dicho lo que le estaba pasando. Porque yo no quería molestar a nadie. Por eso. Gracias por todo, pero ya. Ya escuchaste, papá. No hace falta que aparezcas como el salvador de Camila. Porque antes de que tú llegaras, estábamos a punto de resolver esto. A punto de resolver esto. Y usted no sabía lo que le estaba pasando. Él la quiere ayudar y no sabe lo que le está pasando. Qué feo eso cuando los muchachos sueltan los juguetes y se quieren comportar como gente grande, ¿verdad? Mira, a mí no me importa que seas mi papá. Tú a mí me respetas. No sin arrebatos. Porque no hay nada más feo que un niño malcriado pataleando. Hijo, haga lo que usted quiera. Pero vamos a ver quién le resuelve la vida a mi Candelita primero. Si usted o yo. Que me tiene loco, que me tiene mal. Vengo con las ganas que jamás había tenido. Papá, a mí no me interesa competir contigo. Yo estoy seguro de Camila. Y los dos, juntos, vamos a resolver este problema. Me parece muy bien que sea un caballero, mijo. Que eso lo aprendió de mí. Pero ese romanticismo sacado del librito de primaria se le ve muy mal. Bien bueno. Ustedes dos están hablando de mí como si yo estuviese pintada a la pared. Y tú, Max, quédate tranquilo, ¿sí? Que después vamos a hablar. Ah, pero sí es cierto eso que escuché por ahí, que hubo reconciliación entre ustedes dos. ¿Y cómo queda Astrid en todo esto? Ese no es tu problema. Yo no tengo por qué decirte lo que haga o no con mi vida. Pobre Astrid. La va a pasar muy mal con esto que le estás haciendo. Pero bueno, mi Candelita, el asunto es que usted puede confiar en mí con los ojos cerrados. Puede ir a mi oficina cuando usted quiera y pedir por esa boquita. Porque para eso está Ezequiel López Méndez, para ayudarla siempre. Deja que vea la madre Isabel, deja que la vea, que la voy a dejar calva. Camila, no puede ser que todo el mundo sepa por qué Roberto te está chantajeando menos yo. ¿Me vas a decir lo que pasa, sí o no? ¡Ey! ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Nada. Ven acá. Yo te conozco y sé que no estás bien. Cuéntame. Ay, Julia, que todo me sale mal. No sé ni para qué estoy si lo único que hago es meter la pata. No digas eso, porque tú eres una gran persona. Ven. Cuéntame, ¿qué pasó? Soy un enfermo, Julia. Soy un enfermo y cuando mi papá se entere de la estupidez que hice esta vez me va a matar. Más estúpido que enamorarte del hijo del peor enemigo de tu padre. Si hay alguien que te puede entender, soy yo. Dime, ¿qué pasó? Me vi con Fausto Aragón y me interrogó sobre la muerte de Marcos. Y no sé, pero creo que le dije cosas que esta vez va a interpretar a su manera y la va a usar en contra de papá. Vamos, Amelia, arréglate.
Vamos a Capricho, anda. Mamá, tú sabes que yo intenté todo para hacerte caso y salir con Axel. Lo intenté todo, salimos, comimos, fuimos al cine, pero yo no puedo sacarme a Sebastián de la cabeza y del corazón. Y menos ahora que sé que me ama. ¿De verdad tú piensas esperarlo? ¿Mm? Mira, Amelia, Sebastián no está casado con una mujer, está casado con la iglesia, está casado con Dios. Es que ni siquiera te puedes acostar con él. Ay, ya, mamá, por favor, basta. Yo no quiero seguir hablando de este tema. Está bien, vámonos a Caprichos, antes que aparezca Axel con otra de sus sorpresas y pretenda enamorarme otra vez. Axel, ese sí es un tipo de verdad. Padre Tiziano, necesito confesarme. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Qué te preocupa, hijo mío? Padre, que siento celos. Siento celos del hombre que pretende a Amelia. Yo pensaba que era una preocupación genuina por una persona a que aprecio. Pero no. No, padre, hay un conflicto dentro de mí que no me deja tranquilo. ¿Rosa Blanco llamó? No. Estoy esperando que lo haga, pero aún no llama. Yo estoy rogándole a Dios que desaparezca de una vez por todas y regrese la paz. Elda, ¿tú sabes qué le pasó a Rosa Blanco cuando salió embarazada? Mira, la verdad es que no muy bien, porque todo fue muy rápido y muy confuso. Pero yo sí sé que hubo 2 muertos. Un Aragón de la Rosa y un López Méndez. No sé quién fue primero. Pero sí sé que ahí fue donde comenzó la guerra entre estas 2 familias. Elda, yo lo que recuerdo es que la policía desistió de ese caso porque se enmarañó. Y aún es así. Pero estoy seguro que algún día se va a saber todo lo que pasó. Rosa Blanco estuvo ahí. Ella vio todo. Ella sabe quién mató a quién, cómo y cuándo. Por eso es tan peligroso que regrese. Sí, te lo voy a contar, te lo juro que sí. Pero vámonos de aquí, yo no quiero que nadie me oiga. Y mucho menos que nos interrumpan. Y te ruego, Max, no me juzgues ni me condenes. Yo necesito que me escuches y me entiendas. Camila, yo te amo. Y sea lo que sea que me vayas a decir, yo te voy a apoyar. Te voy a querer. Ay, amiga. Ay, amiga. Ay, ¿qué fue lo que te pasó? Me dijo un obrero que el tal Roberto ese trató de propasarse contigo y me preocupé muchísimo. ¿Estás bien? Que me tiene loco, que me tiene mal. Vengo con el pecho acelerado. Ay, cuéntame, amiga, ¿qué fue lo que te pasó con Roberto? No pasó nada. Quédate tranquila. Tienes tantos nervios que pareces un pollito perdido. Astrid, podemos hablar después. Camila y yo íbamos saliendo. Camila y tú. No, ¿cómo no? No, ya va. Tú y Camila volvieron. Astrid, voy a acompañar a Camila a la jefatura para que ponga la denuncia en contra de Roberto. Bueno, ok, está bien. Bueno, entonces me puedo quedar tranquila. Porque si mal no recuerdo, esta señorita que está aquí te ha rechazado un montón de veces. Y hasta el anillo de compromiso que le diste te devolvió. Ay, ¿saben qué? Yo voy a ver si la gallina colorada puso un huevo cuadrado. Te veo afuera, Max. Permiso. Max, si ustedes dos volvieron, yo lo mínimo que merezco es una explicación. Yo no quiero pensar que tú crees que yo soy un juguete, que me buscas nada más cuando ella te da una patada. Hablamos después, sí. Yo sé que te debo una explicación, pero de verdad ahora no tengo tiempo. Fausto Aragón siempre usa lo que sea en contra de mi papá y esta no va a ser la primera vez. Yo siempre había tenido la duda, Julia, de si mi papá era o no un asesino. Pero esta vez es como si me hubiesen puesto las piezas que faltaban para entender esa verdad. ¿Qué le dijiste a ese hombre? Le conté que cuando Marcos se suicidó, mi papá estaba solo con él, porque yo había salido a buscar a Max, lo cual es cierto. Pero cuando nosotros regresamos, mi papá no tenía puestos ningunos guantes. Nunca los tuvo. Y ese día, la policía encontró unos con rastros de pólvora. Y ahora esos guantes desaparecieron. Pero Marcos
Estaba enfermo de la cabeza. Sí, pero no como para suicidarse frente al hombre que tanto odiaba. Mira, Fausto sabe que el arma de Marcos tiene mi huella. Y es porque yo acerqué el arma a su mano, porque no parecía que él se había disparado. ¿Entiendes ahora? Yo solo tengo sospechas de lo que pasó. Ezequiel no habla de eso. Y Fausto, bueno, mucho menos. Ese es un tema que no se les puede ni mencionar. Bueno, lo único bueno que salió de todo ese caos, ay, es mi ahijada bella, Camila, tan inocente, que no sabe el peligro que corre si aparece la mujer esa que la parió. ¿Qué le podría pasar a Camila? Nada bueno. Rosa la pondría en riesgo. Y la madre Isabel lo sabe, por eso tampoco quiere que ella regrese. Oye, ¿por qué Torrealba no puede saber los detalles que tú sí sabes, Helga? ¿Por qué? Porque tu mujer corre el riesgo de pagar con cárcel. Y se acabó el tema. Cuéntame. Todo bajo control, jefe. Ya tengo al hombre. ¿Y entonces por qué tienes esa cara de huérfano? Jefe, es que usted sabe que a mí no me gusta hacer este tipo de cosas porque nunca terminan bien. Y además, mi Señor Jesucristo no me ve con buenos ojos. No te me pongas religioso, ¿sí? ¿Qué hiciste con el tipo? Yo lo había echado de la empresa, pero encontré al muy sucio robando en los depósitos. Se llevaba cajas de lo que conseguía sin interesarle que fuera. Pero para que el tipo no se me espantara, busqué negociar con él. Le dije que iba a pagarle lo que quisiera, con tal que dejara en paz a Camila. Y como carnada, le mostré un fajo de dinero y mordió el anzuelo rapidito. Se montó en el carro conmigo y lo demás fue carpintería. Perfecto, Santiago. Ahora vamos, que quiero divertirme un ratico. Ay, eso se ve delicioso. Déjame probar, sí. Fina. Cuidadito con soltar alguna ordinariez, me haces el favor. ¿Me das un poquito? Por favor. Ya. ¿Te gustó? Delicioso, ahora prueba el mío, toma. Nada. Tu postrecito está bien rico. Lo quiero todo. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué me estás insinuando? Ajá, tenía años que no los veía ahí sentados. ¿Qué pasó? Nada, solo conversábamos un rato. Octavia, ¿tú crees que mi papá es un asesino? Ay, se están hablando de eso. Sí. Y quiero saber qué piensas tú. Por favor, siéntate acá con nosotros. Miren, el asunto de Marcos ya quedó olvidado. ¿Por qué quieren revolverlo? Porque no se siente bien ser la hija de un asesino. Los Aragón de la Rosa siempre van a decir que Ezequiel es un asesino. Pero si existe un hombre íntegro y honrado en este planeta, es Ezequiel. Si no, yo no estaría con él. Y mucho menos lo amaría así como lo amo. Disculpa, Octavia, nosotros... No, que sea la última vez que ustedes piensan algo así de su padre. Yo estoy segura de que su papá no es ningún criminal y puedo dar fe de eso. Así que siéntanse orgullosos del padre que tienen. ¿Estamos? ¿Quién anda ahí? ¿Qué quieren de mí? ¿Para qué me trajeron aquí? Esto es lo que va a pasar, mi amigo. Usted me va a echar todo el cuento desde que conoce a mi Candelita hasta hoy.
Si se niega, ¡pum! Si me miente, ¡pum, pum! Si yo pienso que me está ocultando algo o que me está echando el cuento a la mitad, ¡pum, pum, pum! Y si me aburro, así que, amigo, lúzcase y salve su vida. ¿Quién me tiene loco? ¿Quién me tiene mal? Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso. Ese estúpido me pidió que le diera mi postrecito en la primera cita. Pero dime. No, Rosario, eso fue que te la insinuaste. Por eso te dije que te hicieras la dura, hermana. ¿Tú estás segura que no exageraste, Rosario? Estábamos comiéndonos unos dulces, ¿no? Yo le pedí del suyo, le di del mío, y de repente él me dice que mi postrecito estaba rico y que lo quería todo. Me va a dar algo, me va a dar algo. Mamita, tú eres bella, pero traspasada de bruta. Estúpida. El hombre lo que te estaba pidiendo era el postre, de verdad. ¿Tú dices? Ay, la embarré. La embarré. Tengo que alcanzarlo. Ay, agárrala. Es que tú de verdad eres bruta, Rosario. Pero tranquila, que para eso me tienes a mí. Esa burrada la vamos a usar a tu favor. Tú hazme caso y sigue haciéndote la ofendida, porque a los hombres les encanta una mujer difícil. Si lo sabré yo, que soy una experta en hacer exactamente todo lo contrario. Y miren, más sola que la una. Ay, es que ya lo veo, entrando por esa puerta con un ramo de flores y pidiéndote perdón. ¡Ay, me encanta! Bueno, sí, eso me hace más fina, ¿verdad? Estamos en un gran lío, Elda. ¿Por qué tuviste que hacer amiga de esa mujer? Ay, tienes razón, yo no debía hacer amistad con ella. ¿Con quién fue que yo hice amistad? No, ya vaya, no. Yo hice amistad con Esperanza, con nadie más. Esperanza es la hermana de Rosa, que es quien la está ayudando a regresar. Bueno, pero es lógico, ¿no? Son hermanas, se ayudan. Ya atendió. ¿Quién es? Padre, permiso. Aquí le busco una señora. Muy buenas. Buenas. Vengo a hablar con el padre Sebastián. Ajá, supongo, con el permiso. Vamos, para que ustedes conversen. Gracias, padre. ¿Sabes quién soy yo? Sí. Entonces sabes que vengo a pedirte que dejes a mi hija en paz. Que no le sigas haciendo daño. Que no le des falsas esperanzas. Ni la ilusiones con una relación que no va a poder prosperar jamás. ¿Entendiste? ¿Para dónde va? A la universidad. ¿Por qué? Ya le dije que lo voy a cambiar, así que no pierda tiempo. Viejo loco, ¿tú no te cansas de ser tan intenso así siempre? Ya Julia no va a esa universidad. Peor aún, ya ella no va a ningún lado conmigo. ¿Y usted cree que yo le voy a creer? ¿Quién llama? ¿Qué lo pone tan nervioso? ¿Te acuerdas que te hablé de Gabriel? Él fue el único que me acompañó y protegió durante todo el tiempo que viví en la calle. Yo tenía 5 años y él apenas me vio solita llorando, asustada. Y me llevó al sitio ese donde fuimos, ¿te acuerdas? Ahí vivimos juntos 7 años. 7 años. Se dice rapidito, pero para mí fue una eternidad.
Todavía recuerdo cuando aprendimos a poner carita triste para darle lástima a la gente, que nos dieran limosna. Gabriel era el único que me hacía sentir segura, porque me demostró que no estaba sola, que lo tenía él. Nos las pasábamos juntos de arriba para abajo y nunca me despegaba de su lado. Pasaron los años. Yo fui creciendo y de pronto ya era toda una mujercita. Camila tenía 12 años. Pero nadie le creía porque ella es así grande, pues, y aparenta más edad de la que tiene. Yo tenía 12 y él 17. Así que me protegía mucho más. Porque ella llamaba mucho la atención de los malhechores y malvivientes de la calle. Incluyendo la tuya, ¿no? Mire, Camila peleaba como un macho. Por eso era que la llamaban la salvaje. ¿Qué tiene que ver Gabriel con el chantaje de Roberto? Que yo lo maté, Max. Maté a la única persona que me protegió y me acompañó desde que me abandonaron. Por eso es que te sentías sucia, con los pies llenos de barro, como tú misma dijiste. Yo lo amaba, Max. A mis 12 años sentí el amor por primera vez, sin siquiera saber qué era el amor. Pero él me miraba como una hermanita menor. Cálmate, cálmate. Respira hondo y tómate tu tiempo, ¿sí? No se trata de tiempo, Max. Se trata de todo esto que yo tengo por dentro. ¿Acaso tu amor va a ser tan grande o es tan grande como para perdonarme todo esto que yo te diga hoy? Deja que yo tome esa decisión, ¿sí? Mira. Yo me estoy aburriendo. Y tú sabes bien lo que eso significa, ¿verdad? ¿Por qué no vas al grano? ¿Por qué lo mató? ¿Cómo lo mató? ¿Qué pasó? Una noche, los hombres de una pandilla fueron a buscarme. Ya que ella le había dado una paliza a uno de los hombres que intentó abusar de ella. Porque yo no me dejé abusar por ellos. Y tú pertenecías a esa pandilla, ¿no? A esos rateritos sádicos. Camila tenía una pistola. Ella dijo que era para defenderse en dado caso si las cosas salían mal. ¿Y quién le dio la pistola a Camila? Yo no lo sé. ¿Cómo no lo vas a saber? Yo estaba ahí de lejos mirando. Mire, amigo, usted me está mintiendo. Me está vacilando. ¿Qué fue lo que yo le dije que iba a pasar si usted me mentía? ¿Qué le dije? ¡Qué pum! Así es. Así que adiós. No, por favor. Y Gabriel me había dado una pistola para por si acaso. Pero era mucho y Gabriel no lo vio venir. Ahí fue cuando empezó el tiroteo. Era la pandilla contra Camila, contra Gabriel, contra cualquiera que se atravesara. Yo también estaba ahí, sí. Estaba armado, pero yo le juro que yo fui porque yo lo único que quería era que la salvaje fuera mía. Claro. Porque tú fuiste el tipo de la pandilla que quiso abusar de ella. Pero ella no se dejó y se defendió. Y después fuiste a buscarla con tus amigotes, ¿verdad? Camila estaba gritando. Estaba diciéndole a Gabriel para que se fueran de allí. Él me dijo que si la cosa se ponía muy fea, que disparara al aire y quien quisiera hacerme daño iba a salir corriendo. Yo se lo juro, todo era muy confuso. Hubo un momento en el que yo no sabía quién le disparaba a quién. Pero finalmente Camila hizo lo que Gabriel le dijo. Disparó.
pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.